Hola, bienvenidos a nuestro programa Enfoque con FY. Los saluda Malena Mejía, gerente de consultoría de la firma. El día de hoy tenemos como invitado al señor Roberto Vargas, gerente de precios de transferencia de FY Perú. ¿Cómo estás, Roberto? Encantado de estar en el programa y yo creo que es un tema de bastante interés. Sí, efectivamente, es un tema muy importante el que hemos escogido para el día de hoy, porque tiene que ver con el planteamiento de la estrategia que deben de tener en cuenta los directivos de las empresas. Esto debido a que la estrategia podría no estar acorde con la parte tributaria, en el sentido que podría requerir algunos ajustes tributarios que afectarían la utilidad de la empresa. Por favor, ¿tú podrías contarnos un poco, definirnos qué cosa se entiende por precios de transferencia? Sí, gracias, Manuelita, por supuesto que sí. Mira, digamos que Luis un día está en su empresa, revisa las ventas, los costos, los impuestos, y él quiere de pronto ampliar su negocio y resulta que quiere crear otras empresas. Y en un momento determinado se da cuenta que hay una posible contingencia. Entonces va a su casa y al día siguiente regresa con la duda. ¿Estaré haciendo bien las cosas? Entonces, mientras va caminando encuentra un lugar donde venden café a un sol. Y entonces comienza a ver y dice, ok, este señor prepara el café, prepara las tazas, pone el azúcar, ¿no? Ve los activos, una banquita, y luego va viendo qué más hace. Bueno, trata de llevar la cantidad exacta para su público. Sigue avanzando y de repente se encuentra en Miraflores. Entra a una cafetería, se sienta y resulta que lo reciben personas, que lo atienden, le ponen sillas, mesa, música y se encuentra con Julián. Y Julián le dice, bueno, ¿qué tal, amigo? Y le comienza a contar su vida de negocios y le dice, mira, necesito empezar un nuevo negocio, crear nuevas empresas y estoy viendo los aspectos tributarios, legales, financieros, estratégicos. ¿Y qué opinas? Entonces Julián dice, no te preocupes, no pasa nada, o sea, ¿para qué es esto? Se va a su casa, llama a un especialista y este especialista le dice, ok, para hacer esa idea de negocios vamos a planificar estratégicamente, funcionalmente, y le comienza a explicar. Y lo lleva a un lugar que es donde se sientan y la taza de café vale 15. Y se da cuenta que el lugar necesita activos más grandes, hace diferentes funciones, ve que la parte principal es el consumidor y se ve y se da cuenta que hay una marca que le genera valor, entonces por eso el café cuesta más. Okay. Y entonces en ese momento, cuando hace el estudio de negocios, el consultor le dice, ¿sabes qué? Ahora necesitas un especialista en precios de transferencia porque estas operaciones vinculadas tienen que cumplir con el principio libre de concurrencia o valor de mercado. Digamos que el principio de precios de transferencia tiene que ver, como lo acabas de decir, con que los precios se encuentren en el nivel de mercado, o sea, que sean competitivos, ¿no? Que sean competitivos de acuerdo al mercado, ¿no? Así es. Efectivamente, mira, resulta ser que habrían, para resumirlo, dos precios. El precio vinculados y el precio tributario. ¿Cuál es el precio tributario? El precio que rige en el mercado. Okay. Ese es digamos, el límite que puede tener una empresa cuando fija sus precios. Entonces, ¿qué es precio de transferencia? No es otra cosa que el valor que se establece en las transacciones de compra o venta de bienes y servicios, pero entre empresas vinculadas. Ok, o sea, en resumen sería que se encuentre a un valor de mercado. Así es. Mercado, pero que pueda ser por la parte tributaria, digamos, aceptado. Sí, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué aspecto importante debes tener en cuenta para efectos de que tu precio pueda ser realmente justificado? O sea, ¿por qué yo tengo un precio que la autoridad tributaria no tiene por qué cuestionármelo? Claro, entonces, en principio, los precios de mercado los rige la ley de oferta y demanda, ¿correcto? Okay, sí. Entonces, pero en el caso de transacciones con empresas vinculadas, eso a veces no funciona, porque justamente hay algunas funciones que no se cumplen, hay algunos activos que no se aplican y hay algunos riesgos que tampoco se desarrollan, como tampoco hay asunción de capacidad financiera, porque justamente entre las vinculadas existe esa ayuda mutua. Entonces, para poder establecer un precio de valor de mercado hay 5 criterios. Uno de ellos es el tema contractual, que es muy importante, obligaciones, responsabilidades. Otro tema es el ciclo económico del negocio. Otro aspecto es cómo está la economía. Otro es lo que bien has dicho hace un instante, el análisis funcional, el análisis de activos, de riesgos, de asunción de compromisos. Pero finalmente lo más importante es que el precio refleje realmente la expectativa de utilidad o de ganancia que tiene que ser parte de la base para tributar adecuadamente los impuestos en el lugar donde se origina la transacción. Había leído un poco con relación a precios de transferencia que este es un principio que rige en muchos países. O
sea, la mayoría de países desarrollados que nos llevan alguna ventaja y los países emergentes como el nuestro han adoptado estas medidas. La idea es, hasta donde tengo entendido, que la tributación se quede en el país que genera la riqueza. ¿Es cierto, no? Claro, efectivamente, mira, la idea es que los beneficios se queden en el lugar donde se han generado y no se trasladen a otras jurisdicciones donde efectivamente no hay esa imposición. El propósito es de que las empresas también a su vez consideren que dentro de su planificación estratégica también tomen en cuenta ahora lo que es muy importante, la planificación tributaria en precios de transferencia, con lo cual vas a tener una visión un poquito más amplia de cómo gestionar y gerenciar un negocio o iniciar una idea de negocios, pero que cumpla todo el espectro de las obligaciones. De la legislación. Así es. Bueno, dicho esto, resulta ser que esta norma es aplicable en el Perú para evitar la erosión fiscal, pero es aplicable no solamente a las empresas multinacionales, o sea, a las empresas que tengan alguna vinculación con alguna empresa en el exterior, sino también es aplicable a las empresas que se encuentren vinculadas nacionalmente, porque hasta donde tengo entendido, nuestra legislación no aplica las normas sobre precios de transferencia exclusivamente a los casos de empresas multinacionales, sino también los aplica a las empresas nacionales que pueden tener, digamos, más de una, o sea, los dueños o accionistas de una empresa pueden tener acciones en un porcentaje, me parece que es 30%. Sí, superiores al 30%. Superiores al 30%, claro. en otras empresas con las cuales mantenga una relación transaccional permanente durante un ejercicio, ¿no? Tú podrías un poco comentarnos acerca de esto, o sea, ¿por qué es que tanto las nacionales como las multinacionales? Claro, mira, si hacemos una pequeña comparación rápida a nivel de Sudamérica, Perú es una excepción justamente, porque en otras legislaciones solamente es con operaciones transfronterizas. En el caso, y es importante lo que dice Marlenita, porque fíjate, mira, si bien es cierto las empresas vinculadas están en el Perú, pero puede ser que alguna de ellas tenga, ¿no es cierto?, ubicación en Tacna, en Ceticos, por lo tanto el impuesto a la renta es diferente, o pudiera estar en el régimen de repente de agricultura, por lo tanto el impuesto a la renta, la tasa del impuesto es diferente. Pudiera ser que de repente sea una empresa minera que tenga contratos de estabilidad tributaria, por lo cual no va a tributar adecuadamente, y la otra, que una de ellas pueda que tenga pérdidas. Entonces ahí sí se produciría una erosión de la base fiscal en alguna de ellas en beneficio de la otra que tributa, tiene un régimen especial y de repente tributa con una tasa menor a la del régimen general. Claro, ¿sí? Entonces lo que persigue esta norma es que se cumpla la simetría fiscal y que sea en beneficio en ambos lados, no sea de un solo lugar que perjudique a la otra empresa, ¿no? Entonces eso es importante y eso está vigente en el Perú más o menos desde el año 2004 y ahora con mayor razón en esos últimos tiempos, ¿no? Es importante lo que me dices, o sea, Perú es como que una excepción, ¿no? Que el régimen es aplicable no solo a las multinacionales, sino también a las nacionales. Sí, correcto. Si uno hace una mirada rápida a la región, hay países que solamente obligan a este tipo de evaluación de transacciones cuando son con operaciones de empresas transfronterizas, o que están fuera de la localidad, ¿no? Y todo eso es sumamente importante para los directores de las empresas, pues, ¿no? Porque ellos son los que plantean la estrategia del negocio, ¿no? Y deben de tener en consideración las transacciones que van a realizar, si es que van a ser hechas con empresas vinculadas a ellas o no. Claro, y esto que dices es muy importante porque entramos a hablar ya de lo que es la planificación estratégica desde el punto de vista tributario en relación a precios de transferencia, porque ahora sí el contribuyente va a tener que en algún momento demostrar si la presión tributaria de la empresa está acorde cuando una posible fiscalización indique que hay indicios de que no estaría tributando apropiadamente. Entonces sí que es importante porque el elemento tributario definitivamente sí condiciona la continuidad de un negocio. Claro, porque esto acarrearía, digamos, que se tenga que hacer algún ajuste en la utilidad y tributar, porque hay algunas obligaciones. Quiero que me cuentes un poco, que nos comentes sobre cuáles obligaciones nacen de la ley, o sea, a qué estamos obligados, a una declaración, a un reporte, y qué ajustes, los ajustes que se hacen, cómo influyen, ¿no? ¿Hay un pago adicional de impuestos? ¿Cómo es? Así, mira, efectivamente, bueno, en el caso de Perú, aquellos países que son miembros de OCDE, y Perú es uno de los candidatos, miembros de OCDE son Chile y México, Colombia está en la opción de entrar, nosotros también.
tenemos que cumplir con ciertas normativas. Por eso es que el 31 de diciembre de 2016 el Perú, al amparo de las legislaciones del Congreso, el Poder Ejecutivo emitió una serie de decretos legislativos. Uno de ellos rige a partir precisamente ya del año 2016, en el cual se señala que el antiguo estudio de precios de transferencia que conocíamos, pues ahora se llama reporte local. Entonces, ese reporte local, ¿para quiénes son? Pues para aquellas empresas que tienen en el ejercicio ingresos de ingresos mayores a 2.300 UITs. Okay. Entonces, esas empresas ahora van a tener que contar con un reporte local. ¿Ese reporte local qué es? No es otra cosa que la síntesis de todas las transacciones efectuadas con sus empresas vinculadas, y que ahí entra en vigencia el principio de libre concurrencia. ¿Y qué es? No es otra cosa que estén a valor de mercado. Entonces, cuando se hace el análisis de evaluación y se compara el precio pactado, tanto en la compra o en la venta, con ese valor de mercado, y si por alguna razón el valor facturado es por debajo de la par, habría que hacer un ajuste. O si fuera por encima de la par en relación al mercado, habría que hacer un ajuste, dependiendo si es gasto o es ingreso. No, es ingreso. Entonces, ese ajuste sí tendría que ser naturalmente afecto al impuesto a la renta, con la tasa que está vigente, más algún costo adicional que pudiera. Entonces, el costo tributario de no cumplir con esta obligación es más allá de la tasa inclusive nominal del impuesto a la renta. Y eso podría variar un poco las utilidades. Imaginémonos de importantes operaciones. Asumamos que la vinculada concentra más del 70% de las ventas en una vinculada. Y si hubiera un valor que no está valorado en el mercado, imaginémonos el efecto impacto del ajuste, claro, y el impacto fiscal que va a tener. Así es. Y eso modificaría, digamos, los resultados de la empresa. Así es. Indudablemente que a nivel, digamos, de relación con el impuesto de renta lo va a modificar. Y eso evidentemente va a tener una repercusión, ¿no? Por supuesto. Claro. Ahora, resulta entonces importante la comparabilidad, ¿no? Porque ¿cómo demuestro, o sea, qué criterios puedo tener para aseverar que la comparabilidad que he realizado es la correcta, ¿no? Para poder decir que mi precio se encuentra dentro del valor de mercado? Mira, justamente ya has tocado un tema muy importante que ahora sí, con la nueva legislación, ahora sí están obligando que por tipo de transacción primero se haga un análisis contractual. ¿Qué obligaciones tiene la vinculada con el contribuyente? ¿Qué derechos tiene la vinculada con el contribuyente? ¿Cuánto es el monto de pago o cobro de esas transacciones en la moneda de origen y en la moneda contable? Okay. Una vez que pasas eso, tienes que contextualizar la transacción y luego pasas a la parte del análisis funcional. ¿Qué funciones en esa transacción hizo el contribuyente y qué hizo la vinculada? ¿Qué activos utilizó el contribuyente y utilizó la vinculada en esa transacción? ¿Qué control de riesgos vio la contribuyente y la vinculada, ¿no? ¿Qué asunción de riesgo? Entonces, cuando tú analizas todo eso, estás en capacidad de establecer lo que se llama la delimitación de la transacción. Esa delimitación de la transacción es fundamental. Si no la tienes ahí, entonces no podrías dar el siguiente paso. Una vez que ya has determinado la delimitación y sabes perfectamente quién asume más funciones, quién tiene más riesgos, quién asume financieramente o tiene capacidad de pago, quién tiene la mayor carga contractual, entonces estás en capacidad recién de entrar a buscar la comparabilidad. Y después de la comparabilidad ya viene el tema de determinación del método. Del método. Ok, entonces, ¿qué herramientas, o sea, de qué herramientas se dispone para poder hacer el análisis de comparabilidad? Bueno, mira, en principio, Malenita, es importante. Toda empresa debe tener su manual de organización y funciones, su manual de procesos, ¿no? Su manual de políticas. Porque si hiciera todo eso, se puede extraer esta información. Sería más fácil ir sesgando hacia dónde... Así es. Y como somos una empresa o un país que está en una categoría de emergente, hay muchas empresas que recién han puesto el interés en formalizar la parte organizativa interna. Es básico, entonces, para las empresas, tanto si tienes una vinculada en el exterior como para las nacionales, empezar a organizarse para poder tener documentada, digamos, la estrategia de negocio que tienen, ¿no? La documentación resulta ser un punto sustancial. Por supuesto, porque es lo que avala el momento de la transacción, el importe, las circunstancias que ocurrieron y tus análisis que determinan que efectivamente la delimitación de la operación fue correcta, la comparabilidad que tú vas a usar y luego el método que vas a aplicar y los instrumentos que necesitas para validar eso tienen una coherencia desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, algunos elementos así genéricos podrían ser el tema geográfico, ¿no? De repente una empresa que está en la selva, ¿cómo se compara con una que está, digamos, en la costa?
Es un tema muy interesante, precisamente por eso en el análisis que tú haces contractual, en el análisis del ciclo económico del producto, en el análisis de la economía, que es en la ubicación geográfica, en los canales de distribución que tienes, Claro. hay una gran riqueza. Y fíjate interesante, muchas veces el empresario cuando hace este tipo de estudios o evaluaciones va conociendo un poco más su negocio y puede generar más valor. Esto es lo interesante. Puede haber una empresa que esté ubicada en algún país que me va a servir de comparación, pero que, digamos, la tasa de interés a la que acude o la que su mercado le presenta es mucho menor a la tasa de interés que tengo que asumir, por decirlo, en el Perú, ¿cierto? O sea, sí, sí, sí. ¿no? O podría tener algún convenio con mi vinculada que para comprar determinada materia prima me provee de fondos versus otra empresa que tiene que recurrir a la banca para la compra de la materia prima, ¿no? Claro, entonces es así como se van analizando, creo, las funciones y los sectores, ¿no?, que influyen en la determinación de precio, ¿no? Claro, efectivamente es como tú señalas, hay que ver todas las aristas del análisis de esa transacción, pero tan igual cuando tú llegas a buscar comparables, también tendrías, si te da el medio o el instrumento, la posibilidad de también aplicar lo mismo para que tú puedas ahí recién comparar si cumplen con las mismas funciones, si tienen los mismos activos o similares, si asumen los similares riesgos, ¿no? Entonces, tiene que ser de ambos lados. O sea, cuando tú comparas una empresa que está acá y otra que está en otro país, tendrías que hacer exactamente lo mismo. El tema está en que nosotros podemos tener la información de acá, pero no necesariamente del exterior. Así es. Aunque para eso se usan las bases internacionales. Las bases internacionales y también de repente lo que equivale al Instituto Nacional de Estadística de cada uno de los países, que normalmente es información pública. ¿Qué tan disponible está eso? Bueno, mira, justamente los grandes organismos como el OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial, Naciones Unidas, tienen una legislación para lo que son precios de transferencia. Y dentro de ellos tienen algo especial para los países de categoría emergente. Okay. Entonces, ellos han determinado que efectivamente hay economías que por un tema económico o por un tema de coyuntura no tienen acceso, no hay un mercado de información pública, caso nuestro, por ejemplo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es buscar, ahí viene el uso de las bases internacionales para ver en qué otras consideraciones geográficas podríamos hacer uso de esa información. Y ahí es donde podría sí haber una distorsión. Okay. ¿No? Ese es importante, por ejemplo. Y una vez determinado la parte esta de la comparabilidad, tengo entendido que hay diferentes métodos que puedo aplicar para determinar, para sustentar que mi precio está bien determinado, que es competitivo, que está de acuerdo al mercado. ¿Nos puedes contar un poco sobre estos métodos? Sí, claro, por supuesto. Efectivamente, luego de haber hecho todo ese análisis que estamos hablando, desde la parte contractual, desde la parte funcional, luego delimitamos la transacción, luego vemos la compraventa, ahí recién veríamos la necesidad de ver qué metodología vamos a aplicar. Y efectivamente hay pues el precio comprable no controlado, el precio de reventa, el costo incrementado, residual de particiones, partición de utilidades o el MNT. ¿Y cómo sé cuál es el método que debo escoger? Bueno, ¿qué cosa me lleva a eso, ¿no? Precisamente lo que has mencionado al comienzo es que ese análisis, ¿no?, de la parte contractual y el análisis funcional te va a delimitar la transacción, y a partir de ahí, por la compra ya tú ya sabrías qué método es el que debes aplicar. O sea, si no haces ese análisis, entonces no podrías tener la certeza de qué método vas a aplicar. Entonces ahí es te como puedes que decir, cada método o muchos de ellos están destinados para determinados tipos de transacciones. Entonces, si fuera una operación de compra y venta, donde no hay nada que agregar ni modificar, puedes fácilmente aplicar un precio comparable no controlado. Pero si eres una empresa industrial o productora, tendrías que aplicar el costo incrementado. Pero si es una empresa que te dedicas a comprar para vender y algo que modificación, el precio de reventa. Es como que los métodos están clasificados en dos grandes tipos, ¿no? Los que están relacionados a las transacciones de compra y venta y los que están relacionados a la parte productiva, ¿algo así? Ok. Mira, efectivamente hay un grupo que está analizado por transacción y otro por el tema de las utilidades o los beneficios, ¿no? Por eso se llama el grupo primero tradicional y el otro grupo complementario, o el análisis transacción por transacción o en función a las utilidades, ¿no? Entonces,
Sin embargo, también las últimas disposiciones señalan que si por alguna razón esos métodos que se han utilizado no encajaran, los contribuyentes podrían hacer acceso a otro tipo de métodos que sí están en las guías del Banco Mundial, de Naciones Unidas, del Fondo Monetario o de OCDE, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando ya de grandes empresas que puedan tener acceso a esa información, ¿no? Claro, en nuestra legislación, digamos que priman los 6 métodos. Los métodos que hemos aplicado, ¿no? ¿Y cuál sería el consejo que tú le darías a los directivos de una empresa, de un negocio, con respecto al tema de precios de transferencia? Bueno, miren, es un tema muy importante de actualidad que tiene mucho que ver ahora con la capacidad de los negocios de generar apropiadamente las utilidades y tributar, ¿no?, apropiadamente en el momento oportuno. Entonces, un error al momento de determinar un precio de venta o un precio de compra que no esté regido por las leyes del mercado acarrearía una consecuencia, en este caso sería una contingencia tributaria, porque habría que ajustar el precio. ¿Y ese ajuste qué significaría? Tributar el impuesto a la renta. No solo eso, sino que las utilidades se verían afectadas. Y aparte de eso es que el empresario va a tener que nuevamente revisar sus procesos, sus procedimientos, sus políticas para adecuarlas a esta nueva forma de entender cómo se tributa justamente con las nuevas obligaciones tributarias, ¿no? Porque continuar haciendo lo que se hacía hace 2 o 3 años en las condiciones actuales sería más bien entrar en una posible contingencia. Me explico. Si antes, por ejemplo, entre las operaciones vinculadas de servicios de bajo valor agregado le agregaban un margen de utilidad, pues ahora la norma te señala ya un límite cuando son servicios de bajo valor agregado entre empresas vinculadas. Por ejemplo, antes, tú podías tener el contrato o un interés, podías tener la tasa de valor del mercado, pero si no está sujeta a un SBI de entre 10 y 30, definitivamente vas a tener problemas. Okay. Y así podemos de repente ir viendo por qué es importante tomar en cuenta de que es necesario tener el respaldo documentario y además una evaluación económica técnica que demuestre que los precios están a valor de mercado. Correcto. Entonces es muy importante que los directivos tengan en cuenta las normas sobre precios de transferencia, ¿no es cierto? Sobre todo cuando vas a trabajar a través de empresas vinculadas, ¿no? Vas a tener transacciones con vinculados. Y cuando te referías a las empresas de bajo valor agregado, ahí estarían incluidas, muchas empresas tienen el tema del back office. O sea, son empresas que para no tener que, o sea, que toda la parte de soporte, digamos, contable, legal, qué sé yo, lo trasladan, forman una empresa para que pueda atender no solamente a un negocio, sino a varios negocios. Y todas le pagan a esta otra razón social, ¿no? Al respecto de eso, me parece que también hay algunos límites y que esas son el tipo de empresas de bajo valor agregado. Sí, ok, efectivamente, yendo directamente al tema, porque es interesante, te agradezco más bien que toques ese punto, porque ya la norma dice que hay empresas que pueden tener operaciones entre compañías y que son calificadas como servicios de bajo valor agregado. ¿Por qué? Porque no son ese tipo de actividades del giro principal, probablemente de la empresa que los da. Okay. ¿No es cierto? Pero si fuera el giro principal de la empresa que los da, si fuera esa empresa que construye para el back office, pues el margen de beneficios no está limitado al sujeto, sino se tiene que probar que esté a valor de mercado. Ah, correcto. ¿Correcto? Pero si fuera una empresa que su giro principal de negocio es otro y tangencialmente o complementariamente da un servicio de bajo valor agregado, ese servicio sí estaría sujeto a una regla que significa que el costo más los gastos operativos, sobre eso se margina hasta un 5%. Ese tipo de análisis es el que aporta justamente el análisis de las transacciones con empresas vinculadas, ¿no? Ok, Roberto. Bueno, Roberto, se nos ha agotado el tiempo. Podríamos seguir mucho más largo, ¿no?, conversando sobre este tema, pero no me queda sino agradecerte y seguramente en otra oportunidad podemos abarcar más sobre este tema. Bueno, sí, amigos, yo me he sentido realmente muy contento, muy confortable en este enfoque con SWAY y te agradezco, Malena, y te felicito por la conducción. Lo pasé muy bien y creo que se puede dar otra oportunidad. Muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias. Bueno, amigos, les agradezco la participación en el programa y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Adiós.